Bueno, sin más preámbulos, Gastón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristian, por la presentación y por la invitación también a todos y a todas. Si les parece, voy a compartir la pantalla. Claro, puedes compartir la pantalla. Bien. Bueno, entonces voy a hablar voy a dar una charla sobre agujeros negros, que es uno de los temas en los que trabajo y trabajamos en mi grupo de investigación y otros colegas, otros grupos con quienes trabajamos, sobre todo en Chile, en Bruselas y un montón de instituciones amigas, digamos. Y la idea va a ser una charla de divulgación y un poco la voy a ajustar en función de lo que creo yo, y ustedes me disculparán si no es así, podría estar un poco más ajustado a sus intereses, siendo que muchos de ustedes y muchas de ustedes estudian ingeniería o temas relacionados con ingeniería, ingeniería espacial en particular u otro tipo de ingenierías. Esto quiere decir que si bien voy a hablar de agujeros negros, es un tema que hace a la física, a la astrofísica, sobre todo a la astrofísica relativista, o sea, astrofísica en situaciones en las cuales el campo gravitatorio es muy intenso. Si bien tiene que ver con eso, que se puede pensar como un rincón un poco más especulativo de la ciencia, aunque como veremos no tan especulativo ya, porque tenemos mucha evidencia observacional de que estos objetos en realidad existen en nuestro universo, igual voy a hacer hincapié en algunas cosas en las que no hago hincapié cuando doy charlas relacionadas y muy parecidas, que es, por ejemplo, en cómo obtener una imagen, cómo se obtuvo la única imagen que tenemos de un agujero negro, que es la que estamos viendo. Y voy a contar, dado que tiene un tinte épico haber conseguido esta imagen en un sentido que voy a describir, me gustaría también hablar de ese tinte épico que involucra muchos detalles tecnológicos para dar un poco cuenta de que más allá del valor científico de la imagen, hay atrás un montón de tecnología involucrada, un montón no solamente de tecnología, sino también de estrategia colaboracional entre muchos grupos, y es un claro ejemplo de cómo se construye la ciencia, en particular hoy en día, que es una construcción colectiva, ¿no? Esto lo va a dejar en claro en un segundo. Pero antes de eso, y también me va a permitir un poco hablar de otras cosas, que es un poco qué es una imagen, ¿no? ¿Qué decimos cuando es una imagen? Cuando decimos que tenemos una imagen de algo. Digo que esto me va a permitir hablar de eso porque en particular vamos a estar hablando de astros que son invisibles. Entonces, ¿qué si no eso para llevar al límite nuestra concepción de qué es lo que una imagen significa? Así que eso va a ser los temas en los que voy a hacer más énfasis hoy, pero empecemos por donde empiezo siempre, que es dar una idea de qué es un agujero negro primero. Entonces la idea de esta charla va a ser, al principio voy a contar cosas generales sobre qué es un agujero negro, qué sabemos de ellos, y luego voy a ahondar en esto que digo, que es qué tecnología y qué observaciones astronómicas están atrás de lo que hoy es una evidencia, diría yo, y creo que muchos, inobjetable de la existencia de estos astros, tanto en nuestra galaxia como en las lejanas. Entonces empecemos diciendo qué es un agujero negro, antes de describirlo en términos físicos, digamos, especulemos un poco más acerca de qué es lo que tratamos de describir. Lo que tratamos de describir son astros que son infinitamente invisibles. Invisibles en el sentido más absoluto de la invisibilidad. No invisibles como lo son aquellos astros que son invisibles para nosotros, ya por cuestiones tecnológicas, ya por cuestiones coyunturales, contingentes de dónde nos encontramos en el cosmos. Habrá otros que son invisibles porque son lejanos, porque son tenues, porque son poco luminosos. Pero de los que voy a hablar acá son astros que son invisibles en absoluta invisibilidad, es decir, son inmanentemente invisibles, no emiten luz ni visible de ningún otro tipo, ni ondas de radio, ni microondas, ni infrarrojo, ni ultravioleta, ni rayos X, ni rayos gamma, ningún tipo de partículas, ningún tipo de emisión de nada sale de estos astros. La existencia de astros invisibles, como decía el otro día en una charla que daba, fue anticipada con intuición genial por astrónomos incluso a fines del siglo XVIII. Estamos hablando de las últimas 2 décadas del siglo XVIII, 1780 y tantos, 1790 y tantos.
John Michell en Inglaterra, Marqués de Laplace en Francia, habían ya especulado con la idea de que podían existir en el universo astros invisibles. Este último, Laplace, llegó a decir que incluso podíamos estar abiertos a la posibilidad de que la mayoría de los astros del universo sean extremadamente grandes y debido a esa enormidad invisibles. No solamente que podía haber astros invisibles, sino que debían esa invisibilidad a su enorme tamaño. Y de eso se trata, hoy sabemos que es así. Que esa intuición genial de aquellos astrónomos del siglo XVIII, en efecto, es así, se realiza en nuestro mundo, ¿no? Ahora bien, eso es la definición de lo que un agujero negro es. Un astro que, debido a su enorme campo gravitacional, se sume a sí mismo en una invisibilidad total. Ahora bien, si bien son sorprendentes, porque son, como digo, invisibles en el sentido más estricto, más duro que la palabra invisible haya tomado en disciplina científica alguna, inmanentemente invisibles, si bien es cierto eso, esa propiedad, sorprendente para algunos, no tanto para otros, no es lo más sorprendente que tienen. Empalidece al lado de otras propiedades curiosas que exhiben. Por ejemplo, el hecho de que ese campo gravitatorio en sus inmediaciones es tan fuerte que llega a curvar el espacio en sus inmediaciones hasta el límite de desgarrarlo. De hecho, no es inexacto pensar que los agujeros negros son una suerte de bocado arrancado del espacio-tiempo. Y digo el espacio-tiempo porque así como curva el espacio, el campo gravitacional muy intenso que tiene en su superficie, sus inmediaciones, lo curva hasta desgarrarse, también deforma el paso del tiempo. A tal punto que el análogo a desgarrarse para el espacio, en el caso del tiempo, es detenerse. En estos astros el tiempo se encuentra detenido. Entonces tenemos estos astros invisibles, pero encima la razón importante de por qué son invisibles es lo interesante. Es porque la luz queda atrapada literalmente sobre su superficie debido a esa detención del tiempo que ocurre ahí. Esa es la forma correcta de decirlo. Hay otras formas de introducir intuitivamente por qué un astro podría ser invisible, y esa es la intuición que tenían aquellos astrónomos del siglo XVIII, que hoy sabemos que no es exactamente correcta, valía como intuición, pero no es el mecanismo, que es que el hecho de la velocidad de escape que necesita la luz para dejar el astro tendría que ser la de la luz. Se suele contar así. Pero no es estrictamente eso lo que pasa, porque la luz no es que llegue, sale y vuelve sobre el astro, sino que no puede ni siquiera dejarlo. La verdadera razón por la cual la luz no deja el astro es porque el tiempo en su superficie se encuentra detenido y la luz queda atrapada en esa superficie. Ahora, como digo, si bien esto fue anticipado con una intuición genial y con ciertas analogías, que hoy sabemos no del todo exactas, pero no malas, incluso cuantitativamente daban bien los cálculos, a fines del siglo XVIII, no fue sino hasta el advenimiento de la teoría general de la relatividad, a fines de 1915, de Einstein. Acá tenemos una foto de Einstein en pantuflé en su casa en Princeton. No fue sino hasta la formulación de la teoría de la relatividad, decía, que entendemos bien la matemática, la descripción matemática del espacio y del tiempo necesario para, en efecto, entender por qué existen astros de esta naturaleza y cómo afectan a la luz y por ende se hacen invisibles. ¿Qué hizo Einstein en 1915? Escribió su teoría general de la relatividad, que es, en efecto, una teoría, aparte de ser una teoría para la cinemática, una teoría para la dinámica de los cuerpos, es también una teoría para la gravedad. Es la teoría universal de la gravedad de Einstein, que venía a reemplazar la teoría newtoniana. La teoría newtoniana es una buena aproximación, pero no es exacta. La teoría de Einstein, hasta donde sabemos, es la descripción correcta de la teoría gravitatoria, y la de Newton es solo una aproximación válida en muchos contextos, pero no, incluso a nivel planetario, con la teoría de Newton uno no puede explicar, por ejemplo, la órbita de Mercurio, del planeta Mercurio. Así que uno necesita una teoría mejor. En el momento en la teoría de relatividad general, y esto es una importante nota al pie de carácter epistemológico, la teoría de la relatividad general, a diferencia de otras teorías en la física, no nace de una necesidad para explicar un fenómeno. No había ninguna razón que pidiese a gritos que la teoría de Newton fuese reemplazada. Es solamente la belleza matemática de la formulación unificada de la naturaleza la que llevó a Einstein a formular una teoría mejor. Él tenía su teoría de la relatividad especial de 1905, la primera de las dos teorías, y quería hacerla compatible con lo que sabemos de la gravedad, en particular el principio de equivalencia, y eso lo llevó teóricamente a formular una teoría que a posteriori se comprobó experimentalmente. Digo esto porque mucha gente cree, bueno, en realidad no sé si lo creen,
dicen así por alguna razón, no sé, alguna razón, que la forma en la que avanza la física de punta es, uno se encuentra en una situación que necesita explicar fenómenos y formula una teoría para explicar esos fenómenos. Eso a veces es así y a veces no es así. La teoría de la relatividad general es el ejemplo antonomástico de un caso contrario. No había ninguna necesidad para formular la teoría más que la estructura matemática consistente y estética de la arquitectura conceptual, de lo que describía la cinemática dinámica y la gravedad, y luego a posteriori vinieron las observaciones, las confirmaciones experimentales. Y es necesario que entendamos la relatividad para entender los agujeros negros, por lo siguiente: la teoría de la relatividad general de Einstein nos permite repensar el problema de la gravedad, la interacción gravitatoria entre cuerpos, de una manera distinta a la newtoniana. La interacción entre cuerpos, por ejemplo, en esta imagen pensamos un satélite en torno al Sol, por ejemplo, la Tierra en torno al Sol, o si queremos podemos pensar la Luna en torno a la Tierra, lo que fuera. Cuando un astro orbita en torno a otro, no se debe, según la teoría de Einstein, a que haya una fuerza en sentido newtoniano entre ellos, sino que el astro gravitante, en realidad cada uno de ellos, si miramos bien el dibujo, este pequeño astro también está curvando el espacio. Cada uno de estos astros curva el espacio en sus inmediaciones. Podemos pensar el espacio-tiempo desde Einstein, es una analogía, como toda analogía no es perfecta, pero es una buena aproximación, es ilustrativa. Pensar el espacio como una suerte de tejido elástico. Esto es interesante porque, imaginemos, hasta Einstein, el espacio y el tiempo eran el escenario inmutable en el cual ocurrían los fenómenos físicos. Ya sea uno tuviese en cuenta una perspectiva sustantivalista o relacionalista del espacio-tiempo, no importa, el espacio y el tiempo eran inmutables. Desde Einstein entendemos al espacio-tiempo como el escenario dinámico en el que ocurren los fenómenos. Los procesos físicos se dan en el espacio-tiempo, pero de la misma forma el espacio-tiempo se ve afectado por los fenómenos que ocurren en él. En particular, la gravedad se entiende como ahondar el espacio-tiempo, como esta huella que en el tejido espacio-temporal, en el entramado espacio-temporal, el astro imprime y ahonda el espacio-tiempo en sus inmediaciones. Entonces el otro astro, el que va a orbitar en torno a él, va a ver desflectada su trayectoria, nosotros lo que interpretamos como una órbita, debido a que ciñe su trayectoria estas curvaturas del espacio que el otro impuso. En estos términos geométricos es como entendemos la gravedad desde Einstein. Estas son las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de la teoría de la relatividad general, de las que no voy a hablar. Esta es la única ecuación que va a aparecer, es solamente para decir que, de una manera muy concisa, Einstein describe cómo el espacio se curva cuando en él hay cierto tipo de materia. Las ecuaciones de Einstein son una máquina, son 10 ecuaciones diferenciales, complicadas, no lineales, acopladas, en segundas derivadas, en las cuales uno le da la información, qué materia hay en el universo, y la teoría nos dice qué forma adquiere el espacio en torno a él. Fue entonces Karl Schwarzschild, otro físico alemán, unos meses después de la teoría de Einstein, dijo, bueno, a ver, si este colega Einstein tiene, según se dice, una nueva teoría de la gravedad, con unas ecuaciones, bueno, a ver, resolvamos las ecuaciones. Una cosa es tener las ecuaciones y otra cosa es tener una solución a ellas. Lo que hizo Schwarzschild es estudió el problema más simple y a la vez más importante que uno se podía formular al estar enfrente de una nueva teoría de la gravedad. Es decir, se hizo la pregunta de cuál es el campo gravitatorio generado por un astro esférico. Es la pregunta más fácil para resolver, por eso es la primera que se resolvió, porque todo lo que sea esférico es más simple de resolver porque tiene más simetría. Pero por otro lado, dado el contexto, es también la más interesante de resolver porque los astros son esféricos, grosso modo. Entonces es una pregunta de relevancia física, ya que hay astros por ahí que generan gravedad. Según la teoría de Einstein, se preguntó Karl Schwarzschild, ¿qué campo gravitatorio imprimen? ¿Qué curvatura en el espacio? Usando términos einsteinianos. Y él se encontró con una sutileza, que es que si bien la teoría de Einstein describe la gravedad generada por un astro en términos de la curvatura del espacio en torno a él, esa curvatura tiene un límite, y los agujeros negros son ese límite. Por decirlo de alguna forma, si hay mucha materia concentrada en una región relativamente reducida del espacio, ese curvar el espacio llega en un momento, si lo que se pone ahí es demasiado masivo y reducido en espacio, se desgarra. Por decirlo de alguna forma, el tejido espaciotemporal se recorta, no porque se rompa, sino porque queda sumido adentro
de una región de la que nada puede salir. Una forma de pensar esto es esa que decíamos antes, de la luz para escapar de ese agujero necesitaría una velocidad mayor a la de la luz, la materia, y la velocidad de la luz es un límite infranqueable para la física, según la teoría de Einstein. Entonces, nada puede salir de adentro de los agujeros negros. Ahora, si nada de lo que está ahí adentro puede emitir, salir, escapar, enviar partículas, enviar radiación, absolutamente nada, entonces se piensa que lo que está dentro del agujero negro, si lo pensamos un poco, entendemos que es como que no está, al menos para cualquier conciencia externa, porque no puede influenciar causalmente a nada de lo que ocurre afuera, no hay forma de que le lleve información. Es decir, queda causalmente desconectado el interior del exterior del agujero negro. Las cosas pueden entrar, pero todo lo que haya caído en estos agujeros no pueden salir jamás. Por eso es que uno piensa a los agujeros negros como una suerte de bocado arrancado al espacio y al tiempo. En algún sentido, quizá que ya tuerce el brazo de nuestra intuición al nivel de que nos duele la ontología, podemos decir que los agujeros negros son la ausencia del espacio en el que son. Y en algún sentido, que quizá podamos hablar hoy, también los agujeros negros son en un tiempo que aún no es. Pero eso es un poco más escurridizo de pensar y lo pensamos en otro momento. Pero son la ausencia del espacio en el que son. Están ahí, pero son el mismo espacio-tiempo curvado de una forma tal que desconecta causalmente el interior de lo que ocurre afuera. Son bocados arrancados al espacio y al tiempo. Y digo el espacio y al tiempo porque si uno mira la arquitectura teórica de la teoría de la relatividad general, encuentra que el tiempo y el espacio, que por supuesto no son lo mismo, en las ecuaciones entran de manera simétrica, de manera inescindible, de manera muy parecida. De alguna forma están entrelazados en las ecuaciones. Así que todo lo que le pase al espacio le va a pasar también algo parecido al tiempo. Y el curvarse del espacio en las inmediaciones de los agujeros negros, en su análogo temporal, es que el tiempo va aletargándose, y en el caso de los agujeros negros, el análogo a quebrar el tejido espacial se convierte en un detener el tiempo. El tiempo en la superficie de los agujeros negros no transcurre, literalmente. Entonces, la pregunta es, estamos hablando de que en nuestro universo podría, según la teoría de la relatividad general, existir astros que curvan el espacio en sus inmediaciones hasta desgarrarlo, que aletargan el tiempo hasta detenerlo y que son infinitamente invisibles. Una pregunta natural es, bueno, existen porque la plausibilidad de su existencia, dada por las ecuaciones de Einstein, no quiere decir que se den en la naturaleza. Tiene que haber una condición inicial, algo que los genere, una genealogía, algo. Y a partir de la década del 30, 40 y sobre todo a partir de la década del 70, principios de la década del 70, entendemos bien cuál es podría ser esa analogía. Los agujeros negros encarnan un aspecto paradojal. Por un lado son oscuros, infinitamente invisibles, y son fríos, y son silentes. Pero, paradójicamente, están emparentados con los fenómenos más energéticos, luminosos y violentos del universo. El mero nacimiento de un agujero negro es violento, porque los agujeros negros nacen tras la muerte explosiva de muchas estrellas, de las estrellas muy masivas. Con estrellas muy, muy masivas me refiero a estrellas que tienen como mínimo el triple de la masa del Sol, o decenas de veces la masa del Sol. La vida de toda estrella, pero en particular estas muy masivas, es un juego dialéctico de fuerzas, en los cuales compiten las fuerzas opresivas de su propia gravedad, porque es un astro de mucha masa y se autocomprime, con un conjunto de fuerzas, digamos, revolucionarias que están dadas por las reacciones termonucleares que ocurren dentro de la estrella. Por la gran presión, eso es una gran bola de gas que está siendo comprimida y quiere explotar. Entonces este juego, esta competencia entre las fuerzas autogravitacionales y las reacciones termonucleares que generan presión para salir, en el caso, no es sorpresa para nadie pensar que cuando la estrella es muy, muy, muy masiva, gana la gravedad. Entonces cuando gana la gravedad explota, hay una gran explosión, que se conoce con el nombre de supernova, y los detalles de esto, por supuesto, tienen muchísima física. No solamente depende de la masa de la estrella, sino de su metalicidad, depende de un montón de cosas. Y cuando la estrella es muy, muy, muy masiva, del orden de 70 masas solares, pueden pasar otras cosas. Pero lo cierto es que, grosso modo, las estrellas que tienen 3 veces la masa solar o 10 veces la masa solar, les pasa todo esto. Y luego, si luego de esta explosión queda suficiente masa, sigue colapsando gravitacionalmente y forma ahora, ya sin material nuclear para contrarrestar este colapso gravitacional, forma un agujero negro. Esa es la idea. Sabemos ahora entonces mucho más.
sabemos no solamente que es posible que estos astros existan, sino que sabemos también ahora una genealogía que les puede dar origen. Hubo mucho debate sobre esto desde la década del 30 en adelante, sobre todo en la década del 60, y este debate en cierta manera se cerró en dos momentos históricos. Por un lado, el resultado de Roger Penrose, que es el que está acá en la foto, que mostró que este colapso, la gente que había hecho estos cálculos como Volkoff, Oppenheimer, Schneider y Chandrasekhar, algún cálculo preliminar, como toda esta gente había hecho los cálculos con ciertas idealizaciones matemáticas, por ejemplo, pensar que la estrella que colapsaba o no colapsaba era totalmente esférica, fue Penrose con teoremas muy robustos de la matemática que mostró que independientemente, incluso si uno no asume que la estrella que colapsó es exactamente esférica, igual se da. Una suerte de ineluctabilidad del colapso gravitacional es el resultado de Penrose y el que le valió el premio Nobel hace unos meses, 2 meses y medio o algo así. Así que podemos decir que a partir de los 60 estaba cerrado el debate, y a partir de los 70, con el advenimiento de computadoras, se pudo hacer más finamente los cálculos que ya Chandrasekhar había hecho en la década del 30, pero que incluso se debatían, como gente célebre, como Eddington, todavía debatían. El debate se cerró recién en los 70, cuando las computadoras le dieron la razón a todos estos pioneros, digamos. Ahora bien, hay un problema, aunque sepamos ahora que pueden existir porque las leyes de la física, es decir, las teorías de la relatividad lo permiten, y porque encima hay una genealogía que les puede dar origen. Chequeemos si es verdad, porque alguna de las cosas que dejamos en el camino puede estar mal. No estamos seguros que la teoría de la relatividad sea cierta, podían ser los tipos en la década del 70, 80. Eso parece una buena teoría y está chequeada experimentalmente en muchas condiciones, pero ¿cómo sabemos que vale en los extremos de objetos muy masivos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos, incluso aunque vale la teoría de la relatividad, que todo lo que creemos que le ocurre a las estrellas adentro, nuestros modelos de estrellas están bien hechos? Es muy difícil calcular lo que pasa ahí adentro. Se necesita mucha magnetohidrodinámica, y en la década del 70, si bien había computadoras, los modelos computacionales de lo que pasa dentro de una estrella no estaban muy claros. Entonces la pregunta es, veamos si es así. Veamos si hay evidencia de que estos objetos existen. Claro, esto presupone un problema. Los agujeros negros son invisibles. Entonces, ¿cómo ver algo que no se ve por definición? En efecto, ellos son invisibles, pero uno puede inferir su existencia a partir de la física que ocurre en torno a ellos. Se vería entonces, y un poco por eso el título de la charla, el subtítulo, uno tendría que ver violenta física muy complicada y muy precisa en torno a una región donde parece haber nada, donde parece nada sale, donde no hay luz que venga de ahí, donde no hay ningún tipo de radiación que venga de ahí. Lo que genera alrededor es muy violento, es muy incandescente, es muy caliente, pero en el más íntimo centro de lo que ocurre tiene que haber un punto oscuro, frío y silente, que está ahí, generando una gran danza orgiástica y caliente en torno a él, pero él es oscuro, silente y frío. Ahora bien, todo lo que ocurre alrededor es muy violento y es muy visible. No el astro que lo genera en el centro, pero sí lo que ocurre alrededor. En particular vemos un gran disco de acreción, materia acretando, como un torbellino en torno a ese punto oscuro que parece ser la nada. Claro, muy cerca de él igual, no se ve el punto oscuro, porque la materia se acerca tanto, son astros muy masivos, pero muy densos, se acerca tanto que se fricciona, se ioniza y se calienta mucho. Entonces se ve un halo incandescente que está rodeando el agujero negro. El agujero negro es oscuro, pero está dentro. Y luego eso genera ciertas inestabilidades, sobre todo cuando el agujero negro tiene una rotación intrínseca y genera unos jets que salen de manera perpendicular. Esto era lo que la gente especulaba que tenía que verse en el cielo, si bien no el astro íntimo que lo genera, el carozo en el centro de todo esto, el corazón de toda esta dinámica, pero sí toda esta dinámica debía verse. Ahora bien, esto es un dibujo, pero en efecto, si uno mira con el telescopio, ve estas cosas. Por ejemplo, ve estos jets. Este jet es un jet que mide mucho más que una galaxia pequeña como la nuestra. Esto es un jet que mide escalas galácticas, y que esto es una foto, ya no es un dibujo como el anterior, es una foto, estrictamente hablando, del centro de la galaxia Messier 87, que es una galaxia que queda 53 millones de años luz de acá, 53 millones de años luz. Pensemos que la foto que toma el Hubble acá, en realidad salió de la galaxia cuando en la Tierra el continente Asia estaba chocando con la India y se formaban los Himalayas hace 50 millones de años.
Esta foto fue tomada por Hubble y se ve el jet perfectamente. De hecho, este jet se había visto mucho antes, pues es tan grande que se ve, no te digo a simple vista, pero se ve con telescopios ordinarios. Y en el centro se ve ese punto incandescente que es el centro de esta galaxia, el centro activo de esta galaxia lejana. Galaxia de 50 millones de años luz de distancia. Así que ahora la gente empezaba a ver, sobre todo a partir de la década del 90, pero ya a principios de la década del 70 ya se veían algún tipo de radiaciones que eran difíciles, y del 60 también, de explicar en la galaxia si no se entendían, si no eran agujeros negros. La única forma de explicarlas era que los agujeros negros generaban eso. Pero ahora había fotografías a partir de la década del 90 y principio del siglo XXI, había fotografías de, no el agujero negro, pero al menos de estos jets y discos de acreción y materia incandescente y radiación. La especulación era entonces, por ejemplo, cuando yo era estudiante, en los 90, cuando la primera vez que vi estas cosas de agujeros negros, la especulación era que en el centro, por ejemplo, de Messier 87, tenía que ocurrir esto, que parece ser incandescente porque la materia en torno a él, fuera, pero cerca, pero fuera, era muy incandescente, pero adentro de ahí, enmascarado por ese brillo, tiene que haber un agujero negro. Esa era un poco la idea. Una evidencia mucho más contundente vino a partir de entre la década del 90. Esto es una película del centro de nuestra galaxia, en la constelación de Sagitario. Es la cámara rápida de una película que en realidad dura todo lo que vamos a ver 16 años. Si vemos, estas son la órbita de esta estrella en torno al centro galáctico. Como vemos, esta estrella, que es una estrella que tiene más de 10 masas solares, es una estrella que tiene el nombre S2, esto es una película de infrarrojo. Esta es la película construida con fotografías durante 16 años, que es todo lo que dura en la órbita. La órbita de esta estrella en torno al centro galáctico es de 16 años, y como vieron, la podemos ver de vuelta. Como vemos acá, vemos el movimiento de estas estrellas, de S2 en particular, pero de las otras también, en torno al centro, a la constelación de Sagitario, en el que no hay nada. A veces cada tanto había una emisión de rayos, pero en general no hay nada, y vemos que no quedan dudas de que ahí hay un agujero negro. E incluso como uno conoce esta estrella, y conoce el tamaño de la órbita, puede calcular la masa del objeto que no vemos, pero que tiene que estar ahí generando este orbitar, y es una masa de uno más superior, pero del orden de 4 millones de veces la masa del Sol. O sea que acá hay una estrella que tiene una decena de masas solares orbitando en torno a un astro, que se encontraría por acá, y que tiene millones de masas solares. Millones de masas, 4, tantas millones de masas solares. Ese astro, el centro de nuestra galaxia, se conoce como Sagitario A estrella, y es el centro galáctico. Esta imagen, fíjense lo épico que puede haber en esta toma. Hay que entender que estos tipos se pusieron con telescopios y miraron con campañas de observación durante 16 años y luego 2 órbitas, así que 30 años el centro galáctico para formar esta imagen. O sea, qué minucioso trabajo y cuán paciente. Igual también les valió la mitad del premio Nobel de este año que pasó, así que también tuvieron su recompensa. Pero estos son Gensel y Guess, que obtuvieron el premio Nobel por haber mostrado que en el centro de nuestra galaxia está este oscuro astro de 4 millones de masas solares. Esto es un dibujo para contar lo mismo, pero me va a permitir mostrar lo interesante que puede ser la observación de ese astro central en nuestra Vía Láctea. No solo para saber que hay un agujero negro de 4 millones de masas solares en nuestra galaxia, que no es poco, sino para mostrar, por ejemplo, que la teoría de la relatividad, una teoría muy sólida desde el punto de vista teórico y encima muy comprobada con experimentos en la Tierra desde la década del 10 del siglo XX, muy comprobada, igual vale también en el centro galáctico, porque bien cabía la posibilidad de, qué ley de la naturaleza vale en el centro galáctico cerca de un astro cuya masa es 4 millones de las masas solares, qué sé yo, que sigue siendo buena la teoría de la relatividad, y la respuesta es que sí. Y la observación minuciosa del orbitar de esas estrellas en torno al centro galáctico nos lo muestra. Este dibujo, esta es la órbita de esta estrella S2 cuando pasa rasante cerca del agujero negro. La órbita de S2, de esta estrella, cerca de Sagitario A estrella, que es el nombre del agujero negro, es elíptica, es decir, pasa muy cerca y luego se aleja mucho, y pasa muy cerca y luego se aleja mucho, y así. Entonces, en particular, como verán, esta fotografía de la órbita, verán que la estrella está un poco roja cuando me acerco al agujero negro, cuando está cerca del agujero negro. Eso se debe a 2 fenómenos. Por un lado, a que va muy rápido cuando pasa por ahí. Como todos aprendemos en física en la universidad, ya sea que estudiamos ingeniería, física o cualquier tipo de ciencias,
En estas órbitas, cuando pasas más cerca, por una cuestión de conservación del momento angular, va más rápido tangencialmente. Y entonces, por un lado, la estrella va muy rápido, y por otro lado, se acerca más al astro. Y hay dos fenómenos, dos efectos de la teoría de la relatividad que me dicen que cuando una estrella va muy rápido, y encima cuando se encuentra en una región del campo gravitatorio muy intensa, en ambos casos el tiempo tiene que pasar más lento. O sea que el tiempo pasa más lento en la estrella debido a dos cosas. Debido a que va muy rápido respecto a nosotros o respecto al momento en el que está acá, donde no va tan rápido como ahí. Y está más cerca que en otro lugar. Entonces, los dos efectos confabulan para que el tiempo de la estrella pase más lento. El tiempo acá, si yo pudiese tener un reloj en esa estrella, el tiempo acá atrasaría respecto a nosotros y acá no atrasaría tanto. El tiempo se va deteniendo debido a estos dos efectos, a que va más rápido y a que está cerca del astro gravitante, entonces el campo gravitatorio es muy intenso ahí. La teoría de la relatividad predice estos dos fenómenos. ¿Y eso qué tiene que ver con el color? Bueno, como el color es la forma en la que la luz expresa el paso del tiempo, porque es la frecuencia. Entonces, si el tiempo pasa más lento para la estrella cuando está ahí, se va a ver más con tintes rojizos. Y eso es lo que ocurre. Por eso es ese tinte rojizo que la estrella adquiere cuando pasa cerca del astro. Es la suma del efecto de que va muy rápido, y la teoría especial de la relatividad me dice que cuando algo va muy rápido, su tiempo pasa más lento, y sumado al efecto de la relatividad general, la otra teoría de Einstein, en la cual dice que el tiempo pasa muy lento por estar cerca de una región del campo gravitatorio muy intenso. No solamente eso nos permite decir la teoría de la relatividad general, sino que cuantitativamente nos permite calcular cuán roja tenía que estar, y es exactamente en coincidencia con las ecuaciones de Einstein. O sea, sabemos entonces que no solamente que se pone más roja la estrella, se sonroja cuando pasa cerca del astro gravitante, sino que encima lo hace con el tono exacto que se esperaba. La estrella pasa ahí cuando está en este punto, en este perihelio, cuando pasa muy cerca, la estrella adquiere 5.000 kilómetros por segundo de velocidad. Eso es una porción considerable de la velocidad de la luz, un sesentavo de la velocidad de la luz. Y se acerca mucho, o sea, mucho significa varias veces la órbita de Neptuno en torno al Sol de distancia, pero para escalas galácticas es muy poco. Pensemos que el centro galáctico queda de nosotros a 26.000 años luz, o sea, yo tendría que viajar a la velocidad de luz, tardaría 26.000 años en llegar al centro galáctico, de nuestra propia galaxia. Otros efectos que se ven es que, por ejemplo, la órbita no es exactamente elíptica, se corre el perihelio. Y eso es algo que la teoría de la relatividad también predice. La teoría de Newton, por ejemplo, fracasa en describir ese efecto. Por eso la teoría de Newton no es correcta y la de Einstein sí es correcta. Otra nota al pie epistemológica. Hay una suerte de forma posmoderna, una epistemología tibia y equivocada de decir, no es que la teoría de Newton sea incorrecta, es válida dentro de... No, es incorrecta. La teoría de Newton es incorrecta porque no predice el corrimiento de perihelio, es una muy buena aproximación en algunos casos, pero es incorrecta, la Einstein es correcta. Así que este tipo de relativismo, de validez de teorías, es un tipo de epistemología un poco rancia y propia de epistemólogos con poco coraje. Más allá de eso, acá tenemos entonces la órbita de muchas estrellas en torno al centro galáctico. Esto es un dibujo, un diagrama nada más, pero con el tiempo, estas mediciones del orbitar de estrellas en el centro galáctico comienzan a principios de la década de 1992, grosso modo, y hoy en día tenemos muchos detalles sobre lo que pasa ahí. Así que podemos aprender ya no solamente que hay un agujero negro, sino como mostrábamos recién, que se corren al rojo las estrellas cuando pasan muy cerca, que las órbitas adquieren un corrimiento del perihelio, muchos detalles, y nos permiten comprobar que en el centro galáctico, y no solo acá en la Tierra en nuestros laboratorios, también vale la teoría de la relatividad general. Entonces, este es entonces la ampliación del centro galáctico. S2 es esta estrella de acá, la que veíamos dar vueltas, y la cruz marca el centro donde está el agujero negro, que se llama Sagitario A estrella, cuyo tamaño no es mucho, es de miles de kilómetros, no es muy grande, pero su masa es de 4 millones de veces la masa del Sol. No, millones de kilómetros, no miles, perdón. Esos son un poco los datos de acá, ¿no? 4 millones de veces la masa del Sol. Y, repito, el centro galáctico está de nosotros 26.000 años luz. Así que ahí está
la órbita de estrellas en torno a Sagitario A estrella. Así que en algún sentido es sorprendente saber que en nuestra galaxia hay en un oscuro rincón de la constelación de Sagitario, hay un agujero negro de 4 millones de masas solares, o sea que en el centro de la galaxia el tiempo se encuentra detenido. Eso puede ser interesante, y está ahí, ese es ese punto. No es el único agujero negro que hay en nuestra galaxia, ni siquiera es el más cercano, pero sí es claramente el más grande. Esto me recuerda a esta cita de un cuento de Edgar Allan Poe, no sé si lo vieron, es un viaje imaginario en globo galáctico, que dice que es evidente que nuestro sistema solar, a eso se refiere, en el espacio había sido considerado como una órbita en torno a una estrella en el centro galáctico, decía en su cuento. Es una suerte de bitácora de viaje, no sé si conocen este cuento, pero es muy lindo. Dice, especula, el viajante remite a teorías de otros físicos que le está citando, otros astrónomos, y dice que este astro central tendría, según esos astrónomos, una masa más grande que todos los cuerpos de la Vía Láctea, y cabía preguntarse si es así, ¿por qué no lo vemos, ¿no? Así que este juego de Edgar Allan Poe de su viaje imaginario en globo terminó siendo cierto. En efecto, en el centro de nuestra Vía Láctea hay un astro cuya masa es el astro con masa más grande de nuestra galaxia, no del universo, pero sí de nuestra galaxia, y que no emite absolutamente nada. Así que vale eso como nota. La pregunta es entonces, si en nuestra galaxia hay agujeros negros, en particular uno enorme en el centro, ¿qué ocurre en otras galaxias? Otras que hay por ahí, muchas otras. Ya que ahora podemos encorajinarnos y decimos, mirá, de la observación del astro central de nuestra galaxia, aprendimos algo alucinante, que es las leyes de la física que describen la física de nuestro mundo, son aquellas que describen la física a 26.000 años luz de nosotros, en el centro de nuestra galaxia. ¿Es también la que describe la física en otras galaxias, como las que están por allá? Entonces les propongo que veamos una nueva observación, esta ya no de nuestra galaxia, sino de otra. Este es un viaje a una galaxia a 53 millones de años luz de nosotros. 53 millones de años luz de nosotros. Está 2000 veces más lejos que el centro galáctico. Esta es la galaxia que mostrábamos antes, la de ese gran jet. M87 se la conoce, Messier 87, por el nombre del catálogo, por cuestiones históricas. En el centro de esta Vía Láctea creíamos que había un agujero negro, hoy lo sabemos. Esa foto de la galaxia que mostré antes era una foto de Hubble de hace varios años. Pero esta foto es una foto tomada en abril del 2017, hace poco, menos de 5 años, y que fue dada a conocer 2 años después, en abril del 2019. La colaboración Event Horizon Telescope, que es liderada por Shepard Dolleman, pero en la que trabajan cientos de científicos, lograron tomar la imagen del centro de Messier 87. Recuerden que Messier 87 era esa galaxia que tenía un jet y que parecía un halo muy incandescente. Bueno, es como meterse adentro de ese halo y ver mejor. Y en efecto lo que se ve es esto, es lo más cercano que tenemos y que se puede a la fotografía de un astro invisible. No se ve el astro, sino se ve la silueta recortada en el fondo incandescente que lo envuelve, ¿no? Entonces este es el centro de Messier 87, a 53 millones de años luz de nosotros, y es un astro que no tiene 4 millones de masas solares como el centro de nuestra galaxia. Este tiene 6.000 millones, un poco más, 6,6 mil millones de masas solares. Miles de millones de masas solares. Y la forma de esta imagen, el escrutinio dedicado de este nefroide, que no es exactamente un círculo, sino así, al menos en la resolución que tenemos, es totalmente compatible con las ecuaciones de Einstein. O sea que las ecuaciones de Einstein son válidas no solo aquí, sino en el centro galáctico, sino también en galaxias que quedan 2000 veces más lejos de eso, a 50 millones de años luz de acá, y en fotos de lo que ocurrió hace 50 millones de años. Para que entendamos cuán hazañoso fue sacar esta imagen y por qué recién ahora se pudo, siendo que los agujeros negros son una predicción teórica desde 1916, ¿cómo puede ser que tardamos tanto en tomar la primera imagen? Para que nos demos una idea de la resolución angular que se necesita para ver esa imagen, se necesita la misma que para ver un Playmobil en la superficie de la Luna. Esa es la resolución angular que se necesita. Más precisamente del orden de unos 30 microsegundos de arco. Esa es la resolución angular, 30 microsegundos de arco. Eso equivale a ver un átomo a 1 metro.
de distancia. Es la resolución más grande que alguien haya tenido en ningún tipo de observación. Un cálculo muy sencillo de óptica elemental nos permite calcular el tamaño de un telescopio para ver eso. Uno quiere ver algo muy pequeño, de resolución angular tan pequeño, o mejor dicho, muy lejano, que el ángulo sea tan pequeño, la imagen tan pequeña, entonces el telescopio tiene que ser muy grande. Cualquiera que haya visto un telescopio de estos sabe que los telescopios necesitan ser muy grandes para ver objetos de resolución angular muy pequeña. Un cálculo muy sencillo nos permite calcular su tamaño. Es, grosso modo, la longitud de onda dividido la resolución angular. La arcotangente de este ángulo, pero como es un ángulo tan pequeño es lo mismo que el ángulo. Es decir, uno sabe más o menos con qué longitud de onda está observando, no es el visible, es el radiofrecuencia. En este caso preciso, 230 GHz. La elección de la frecuencia no es ingenua, porque tiene que ver también con la penetrabilidad de lo que uno tiene que ver, ¿no? Uno tiene que ver algo muy chiquito y en el medio se interponen muchas cosas, así que las fotos, la imagen de las órbitas anteriores son en el infrarrojo, esto es en radiofrecuencia, no es que uno puede mirar en cualquier frecuencia. Y también hay limitaciones tecnológicas, por ejemplo, se podría observar en 350 GHz, sería óptimo, pero bueno, hay problemas tecnológicos para resolver. Pero problemas que uno rápidamente cree que se van a resolver en los años venideros. Pero esta imagen se tomó en radiofrecuencia en 230 GHz. Y el tamaño de la imagen es del orden de las decenas de microsegundos de arco. Si uno hace el cálculo, el tamaño del telescopio tiene que ser exactamente el del planeta Tierra. Esto presupone una dificultad porque es difícil comprar telescopios tan grandes. Son muy caros. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago un telescopio del tamaño del planeta? Yo hubiese dicho no se puede y hubiese tirado todo y me hubiese dedicado a otra cosa. Pero lo que hizo Döllemann y su equipo, un tipo evidentemente mucho más optimista e inteligente que yo, es decir, bueno, lo que vamos a hacer es, en lugar de comprarnos un telescopio del tamaño del planeta, usemos los telescopios que están por ahí, los radiotelescopios, pongámoslos en tándem, sincronicemos las cosas y convirtamos nuestro planeta en un gran radiotelescopio virtual. ¿Okay? Esto presupone un montón de dificultades tecnológicas, porque ese sincronizar es muy fácil decirlo, pero la precisión de sincronismo que se necesita necesita la precisión de relojes atómicos, lo cual involucra criogenia, lo cual involucra helio líquido, superconductores, helio líquido, y un montón de cosas así. Así que hacer esto es extremadamente complicado desde el punto de vista, ya el mero hecho de sincronizar. Los radiotelescopios ya estaban ahí, estaban funcionando. Algunos, casi todos, otros estaban en construcción, como el de Groenlandia, por ejemplo. Pero la criogenia y los relojes para sincronizar y toda la logística para sincronizar esto ya per se era una necesidad tecnológica muy importante. Este es más o menos el mapa hoy del proyecto de Event Horizon Telescope. Hay un telescopio en Hawái, hay un par en California, hay en México, ahí están el arreglo de 66 radiotelescopios en Atacama, hay uno en el Polo Sur, hay en Europa y ahora hay en Groenlandia. O sea, la idea es formar un gran radiotelescopio con todo el planeta y encima esperar a que las condiciones climáticas se den y que todo funcione bien y no se queme, por ejemplo, del Polo Sur, como ocurrió, o sea, no se queme algún aparato, digo, no el radiotelescopio. Que no pase nada y que en alguna ventana de tiempo, todo el tiempo, en una ventana de tiempo, o sea, el clima, nos permita ver la imagen, pensaban estos tipos que trabajan en el proyecto. Y en efecto fue así en abril del 2017. 2 años después se tenía la imagen, esta es una imagen de los radiotelescopios involucrados, se tenía la imagen del agujero negro, ¿no? Y este es Shepard Döllemann, que es el director del proyecto y una persona muy agradable, aparte. Entonces, la pregunta es como que todos estos radiotelescopios sincronizados forman protoimágenes que luego constituyen la imagen. Cuando salió esta imagen, el mismo día, el 10 de abril del 2019, cuando se terminó de procesarlo, de 2 años de haberla tomado, la pregunta era, mucha gente empezó a discutir estupideces. ¿Vieron? Es como los críticos de ópera, ¿vieron? Que critican a cómo van a ver el ocaso de los dioses y no les gusta cómo cantan las nornas del Ring al principio y se quejan el crítico de ópera y digan, no, vos a cantar como la señora, ¿viste? Acá pasó lo mismo. Cuando salió esta imagen había mucha gente que discutía, ¿es en efecto una imagen? Porque en el fondo, bueno, la idea es toda imagen
es reconstrucción de partes. Es más, la imagen es un juego, también hay una dialéctica interesante ahí. La imagen es siempre reconstrucción de partes, y es a su vez la anulación de esas células de sentido. La increíble cantidad de células, neuronas, de hecho, de nuestra retina, son pequeños radiotelescopios en un gran planeta. La imagen es también un centellar de pequeñas protoimágenes. Lo mismo pasa con los capacitores que forman una CCD o el bromuro de plata de una película analógica. Incluso en lo analógico, la naturaleza es granular. Entonces, lo mismo ocurre acá. Las protoimágenes, el grano en esta imagen, es esta suerte de composición de estas células de sentido que dan cuenta de la imagen total. Y la imagen es así, por eso digo que es un poco dialéctico, la anulación de esas partes, ¿no? Es la composición de la imagen. Para que nos demos cuenta también de qué es componer estas imágenes en una imagen, hay un montón de cosas interesantes acerca de cómo hicieron un triple ciego para reconstruir la imagen, grupos separados, y luego a posteriori se juntaron en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, para ver qué habían obtenido cada uno y comparar las imágenes, y si ves las 4 imágenes son la misma casi. O sea que trabajaron también con una parte ahí de protocolar interesante de cómo procesar la imagen a partir de protoimágenes y llegar a la composición final, y en efecto el cotejo de las 4 era increíblemente similar. Cada uno usó sus máscaras y sus asunciones acerca de qué esperar de la imagen, por ejemplo que la mayoría va a ser negro y cosas así. Pero también hay una cuestión tecnológica de cómo, cuánta información se necesita para construir una imagen así. Para que se den cuenta, los que saben algo de memoria sabrá, estamos hablando de orden de petabytes, de hecho varios petabytes, 5 petabytes. Si mi cálculo no falla, 5 petabytes sería algo así como, imaginen todas las películas filmadas en la humanidad. Todas, las buenas, las malas, blanco y negro, color, mudas, en sonido, documentales feos, documentales lindos, de Citizen Kane, todas en HD. Las graban en un disco rígido y todavía les sobra el 70%. Esos son 5 petabytes. Y no solamente eso, sino la velocidad de sampleo es enorme. Estamos hablando de 8 gigabytes por segundo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo llevo la información de un lado al otro? Recuerden que uno de los telescopios está en el Polo Sur, y esta foto se tomó en abril. Bueno, uno dice, te la mando por WhatsApp, no te va a funcionar. Un cable bajo tierra, toda la internet es eso. Bueno, en físico. O sea, hay que llevar una raquera con imágenes sólidas del tamaño de un ladrillo, las metes en un avión y te las llevas a tu casa. Lo que quiero decir con esto es que si bien es ingenioso, genial y barato el proyecto, porque no hubo que construir radiotelescopios, hubo que sincronizarlos, eso igual no es gratis. Requiere un montón de materia gris, un montón de tecnología, y si bien es un proyecto muy barato comparado con otros proyectos científicos de gran escala, como el LHC o LIGO, o hacer satélites que son observatorios, es sorprendente la cantidad de detalles que tuvieron que tener en cuenta, ¿no? Un dato interesante de esta imagen es que esta imagen la adquirió el MoMA el año pasado, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Allison se la ofreció. Me gusta ponerlo al lado de las otras imágenes de agujeros negros del MoMA, esta del 50 y esta del 70 que también está en el museo. Así que el MoMA tiene la imagen de Event Horizon Telescope del centro de M87, y hoy sabemos que es esa imagen la que ocurre ahí adentro. Messier 87, esa galaxia con ese jet tan enorme, esa galaxia que parece una elíptica gigante que tiene como una suerte de torbellino adentro, tiene en el centro un agujero negro que es grosso modo 2000 veces más pesado que el del centro de nuestra galaxia, que ya es 4 millones de veces más pesado que el Sol. Lo interesante, como decía antes, de esta imagen es que el escrutinio de esta forma nos permite comparar con las ecuaciones teóricas y las resoluciones más precisas por simulación de computadora de las soluciones de esa teoría, y todo pega consistentemente. O sea, todo encaja perfectamente. Así que esta es la imagen, la secuencia de imágenes de abril del 2017 de Event Horizon Telescope.
y un poco para tener idea de por qué se forma esta imagen, es la gravedad del mismo astro central la que deflecta los rayos de luz que salen de su espalda, de su parte de atrás, y nos genera esta imagen que nos llega a nosotros luego de recorrer 50 millones de años el espacio intergaláctico. Es un poco lo que ocurre. Así que en el fondo esta imagen es una imagen formada también por su propio campo gravitacional. Las simulaciones más precisas, por ejemplo, para que entendamos de esta deformación, pensemos esto que estamos viendo acá, que parece, no sé qué parece, una imagen rara. Pero esto no es más que un agujero negro con un disco de acreción ecuatorial, un disco. Ahora, ¿por qué lo vemos por arriba? Es un efecto óptico, en realidad el disco pasa por atrás. Lo que pasa es que el campo gravitacional del astro es tan fuerte que la imagen de atrás se ve deflectada y llega a vos. Es un espejismo, en realidad el disco pasa exactamente por atrás, como el astro lo obturaría, pero su campo gravitacional deforma la luz y la deflecta y hace que vos puedas verle la espalda, tanto por arriba como por abajo. Estos cálculos se hicieron hace muchos años y esta es, hasta donde sabemos, la simulación por computadora más precisa de este fenómeno, de un disco de acreción en torno a un agujero negro. Recordarán ustedes, los que hayan visto, a mí no me gusta la ciencia ficción, pero los que hayan visto la película Interestelar, es exactamente esta imagen. Esta imagen está en efecto basada en cálculos precisos de relatividad general. Cálculos que hicieron muchos, Kip Thorne y muchas otras personas, pero que en realidad el primero en hacerlos es Jean-Pierre Luminet, que los hizo a fines del siglo, a mediados de la década del 70, 1970, a mano. Asistido por computadora para calcular, pero a mano. Ese tipo, con una paciencia increíble, se hizo este dibujo, y ese es, en efecto, lo que se vería debido a este efecto del agujero negro, debido a su propio campo gravitacional, reflectar la luz y poder mostrar tu espalda como si fuese una especie de espejismo que aparece sobre tu cabeza. Ahora bien, estos no son los únicos astros que hay. El centro de nuestra galaxia tiene un agujero negro de 4 millones de masas solares en su centro. A 53 millones de años luz hay una galaxia enorme que tiene un agujero negro de 6.000 millones de masas solares en su centro. Bueno, hay galaxias muy, muy lejanas que tienen 10 veces más. Este es el agujero negro, este es un dibujo porque está tan lejos que no se puede ver. Es un dibujo, pero es un cuásar, es una galaxia con el núcleo activo en el centro. Por saber cuán activa está la galaxia, uno puede inferir la masa del agujero negro que le da origen a todo este disco de acreción y a su jet. Este es un astro que es el agujero negro más masivo que se conoce y que tiene 66.000 millones de masas solares. Es el agujero negro el astro más masivo que se conoce de la galaxia. Por supuesto, él es negro y no emite nada, pero es el responsable de una gran agitación térmica en torno a él, que es la que nos llega a nosotros y podemos capturar desde la Tierra. Y hay muchas otras cosas que podemos capturar desde la Tierra que nos dice de la existencia de los agujeros negros. La luz o la radiofrecuencia, o sea, el espectro electromagnético con el que los podemos mirar, ya sea con telescopios infrarrojos para ver el centro galáctico, con la radiofrecuencia para ver el centro de M87 o también el centro galáctico, pero también los agujeros negros, aparte de ser vistos, o mejor dicho, ver su silueta, no ellos, pero sí su silueta recortada en su fondo, también se los puede oír. Es cierto, el espacio intergaláctico está prácticamente vacío, no vacío, pero prácticamente vacío. Así que, ¿qué quiere decir oír? Ahí no puede haber sonido, no puede haber, porque el sonido es la vibración del aire. ¿Qué quiere decir sonido? Es cierto, pero no es sonido que haga vibrar el aire, sino es la misma vibración del espacio-tiempo, la que viaja. No el aire, no hay aire ahí, pero sí hay espacio y tiempo. Y como habíamos visto, la relatividad general piensa el espacio y el tiempo de manera dinámica, nos enseña que en realidad es un ente dinámico. Y por ejemplo, si en una galaxia muy muy lejana, dos agujeros negros empiezan a orbitar uno en torno al otro y hacen una especie de espiral en una danza final que los hace colisionar y formar un agujero negro grande, esa danza es tan violenta, los agujeros negros rotan miles de veces por segundo hasta que colisionan en un gran agujero negro, que hacen vibrar el espacio-tiempo mismo, y ese oleaje espaciotemporal viaja a la velocidad de la luz, no es luz, pero viaja a la velocidad de la luz, recorriendo miles de millones de kilómetros hasta que son detectados en interferómetros en la Tierra, como los que existen en Estados Unidos, LIGO, o en Europa, Virgo. Estos que parecen carreteras de acceso al laboratorio, en realidad son rayos láser, son interferómetros, rayos láser de muchos kilómetros, porque uno tiene que captar ese vibrar que es casi imperceptible.
pero acá lo importante es que desde 1915 es casi imperceptible. El 14 de septiembre de 2015, el 14 de septiembre de 2015, hace menos de 7 años, se obtuvieron las primeras detecciones de ondas gravitacionales. Así que ahora no solamente con el espectro electromagnético, sino con el espectro gravitacional tenemos evidencia de que los agujeros negros están ahí. Pero también con la fuerza nuclear podemos saber que están ahí. Porque esto es una foto de IceCube que está en la galaxia, lo que es, perdón, en la Antártida. Es un laboratorio que tiene metidos adentro del hielo antártico fotodetectores y usa el gran hielo antártico como observatorio. Y cuando pasa un neutrino, los neutrinos casi no interactúan con la materia. Pero hay tanta agua que alguno capaz queda atrapado. IceCube detecta los neutrinos, el ángulo con el que vienen, la energía con el que vienen, y luego si detectan uno anómalo, que viene de un ángulo raro y a mucha energía, por ejemplo, que viene desde el centro de la Tierra, lo cual implica que vino del otro lado de la Tierra, entonces ahí le dice, dispara alarmas a observatorios en todo el planeta, dice, ¿por qué no se fijan a ver qué está pasando en el cielo? Porque viene un neutrino que no puedo entender. Y a veces ocurre que en el mismo momento que IceCube detecta un neutrino es una partícula que solo interactúa con la fuerza nuclear débil, en el mismo momento un agujero negro, un blazar, por ejemplo, se encendió en una parte del cosmos. Entonces ahora no solamente electromagnéticamente, sino gravitacionalmente, sino también con fuerzas nucleares indirectamente, podemos ver agujeros negros muy, muy distantes. O sea que esto es como juntar fuerzas de la naturaleza para observar si estos agujeros negros existen o no. Así que voy a terminar con esta cita a Laplace, que como les dije es uno de los dos pioneros, no el primero sino el segundo, que aventuró ya en el siglo XVIII la existencia de agujeros negros en el universo, o al menos, como lo decía él, los cuerpos más grandes del universo podrían ser, por la misma razón de ser grandes, invisibles a su vez. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.